estamos estudiando teoría, tenemos que centrarnos en los procesos, en función. Entonces la anatomía no se queda estática, sino que hay que tratarle de encontrar un sentido, una razón a la estructura para poder manejar el componente de cómo esa estructura cumple su trabajo, cómo llegamos a desarrollar ideación, cómo podemos llegar a procesar un estímulo de dolor, un estímulo táctil, un estímulo fotomagnético y volverlo una respuesta motora. De la misma manera, para que podamos llegar a ese punto, se necesita tener un fundamento estructural y conformacional. Entonces, lo que vamos a ver en práctica es en realidad las pautas o a lo que estamos habituados en el decurrir de anatomía en general, ¿no? Enlistar, identificar, referenciar algunos elementos que nos ayuden a viajar en el proceso funcional. Es casi como decir, bueno, si es que yo necesito ir a una nueva tienda y mi mamá me manda a que compre, mi mamá me manda como una lista, tengo que memorizarme la lista, por supuesto. Pero es más importante que para yo poder llegar a la lista y poder sacar esos elementos, ubicar exactamente qué tienda es a la que tengo que ir. No vaya a ser que termine en una tienda donde no hay esos abastos, o no termine en una tienda sino en otra cosa, no en una ferretería. No puedo comprar papas en una ferretería. Les digo esto porque la anatomía descriptiva viene a funcionar como eso, ¿no? Como las indicaciones que les da su mamá, ¿no? Vaya por aquí, sales a la derecha, 2 cuadras, a las 2 cuadras vas a encontrar la casa de la señora Michita. Ahí le preguntas a la señora Michita y si no, pues caminas a la izquierda 3 cuadras más, 3 cuadras más vas a encontrar un ceibo. En ese ceibo vas a encontrar un señor vendiendo pasteles, entonces ahí sabes que estás a 2 cuadras a la derecha para encontrar la tienda. Entonces la anatomía descriptiva es eso, les da un mapeo, un croquis descriptivo de qué es lo que tienen que ir encontrando para navegar sobre la superficie y sobre los elementos del sistema nervioso. Para poder entonces hacer esa navegación tenemos que ver qué reglas de juego vamos a manejar, y lo primero es manejar metalenguaje. Entonces, precisamente por eso tenemos que aclarar algunas definiciones. Estimada doctora, leamos la primera. Definiciones. Sistematización de las estructuras nerviosas. Disculpen eso, algunas diapositivas parece que estuviera hablando un comanche, ¿no? Es mal hecha la diapositiva. Estudio topográfico y funcional de las masas de sustancia gris y de los haces de sustancia blanca, cuyo conjunto está macroscópicamente limitado bajo la denominación del sistema nervioso central. Leyes fundamentales que rigen las funciones de las neuronas, parte constituida y fundamentalmente del sistema nervioso central. No fundamentalmente. ¿Ya? El sistema nervioso central, el impulso nervioso, conducción, aparato de transmisión, partes de la neurona, pericardio, prolongaciones o neurinas. Ya, listo. ¿Qué queremos decir con esta diapositiva? Primerito que el estudio de la parte práctica del sistema nervioso nos va a forzar o a ponernos enfocados en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es el que más detalles tiene. Y como vamos a hacer un mapeo, necesitamos describir tanto el aspecto como los elementos de sustancia gris y sustancia blanca del sistema nervioso central. Pero no podemos olvidarnos que hay un componente fundamental e incluso es el punto de partida de toda la función del sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico, concretamente la parte aferente de este. Entonces, ¿tiene que ser abordado? Por supuesto, pero para eso vamos a tener que agarrar la mano a algunas herramientas para profundizar en lo que nos toque profundizar para entender función después. Ahora, ¿voy a ponerme a describirles trayectos nerviosos? No tiene sentido y no hay tiempo. Aparte de que eso ustedes ya lo han visto o lo van a ver de alguna manera en anatomía, ya que cuando hacen estudios de miología, de osteología, pues incluyen también trayectos de nervios periféricos. Entonces el sistema nervioso central bastante tiene con complicarnos la vida
para agregarle trayectos nerviosos que ya los habríamos tratado. Entonces, por eso es que nuestro estudio se va a centrar principalmente en el estudio del sistema nervioso periférico desde un punto de vista microscópico y del sistema nervioso central tanto micro como macroscópicamente. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que todo el estudio que se haga del sistema nervioso va a estar alrededor de la neurona y sus colaboradores, entendiéndose los grupos de células no neuronales que sirven de soporte y las células no nerviosas o no originadas del neuroepitelio que tienen también que ver con este. Ya vamos a explicar eso más adelante. ¿Por qué hemos acotado ahí que es importante tomar en cuenta la conducción y la transmisión del sistema nervioso? Ya veremos más adelante que la neurona cumple sus funciones por 3 procesos básicos, que eso sí tenemos que acordarnos cuáles son. Doctor Castro, ¿se acuerda? Creo que estuvo evidente en la otra clase, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Cuál? La conducción sónica. Ya, la conducción nerviosa está ahí. ¿Cuál más? Ya, conducción nerviosa, transmisión sináptica y transporte axónico. Entendamos, ¿no? Para que se prenda el foco yo necesito una fuente de electricidad, de cambio de electrones, que viaje a través de una estructura metálica para que llegue a un órgano o una estructura o un elemento que me permita regular el paso o interrupción de esa diferencia de potencial, que es el interruptor. Y además de eso necesito un órgano efector, un foco que se prenda con ese cambio de potencial. ¿Ok? Entonces, cuando tengo que trabajar en el sistema nervioso, las cosas, ustedes habrán escuchado que el sistema nervioso, de hecho, si saben quién escribió el nuevo Prometeo, el monstruo de Frankenstein, Mary Shelley. ¿En base a qué? ¿Qué le inspiró a Mary Shelley? Fueron los primeros estudios de neurofisiología que se hacían en ranas, ¿no? Ya que parecía que la rana cobraba vida al pasarle corriente eléctrica, porque se generaban contracciones musculares. ¿Ya? También se ha visto que cuando usted aplica sal sobre carne fresca, puede darse la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Los procesos bioeléctricos, los procesos neuronales, son principalmente bioeléctricos o electroquímicos. Entonces vamos a tener que hablar más o menos de lo mismo que hablaríamos si queremos saber cómo funciona un circuito eléctrico cuando hablemos de la función de la neurona. Entonces, la neurona, ¿cómo logra su trabajo? Primero, con la acumulación de neurotransmisores. El neurotransmisor es una sustancia química que le permite conversar a una neurona con otra a través de la sinapsis. Para que se active la sinapsis necesito que toda la neurona se active, se despolarice. Entonces necesito que la membrana conduzca un cambio de potencial. Eso es la conducción nerviosa, la alteración de la membrana. Y finalmente tengo el transporte axónico. ¿Por qué? Porque las vesículas que se forman con el neurotransmisor no hacen nada en el soma neuronal, sino que tienen que ser transportadas a donde van a ser liberadas, es decir, al terminal axónico. Entonces, por esas razones, hay que tomar en cuenta que cuando hablemos de sistema nervioso y de neuroanatomía funcional, tenemos que considerar estos 3 pilares funcionales de toda neurona: conducción nerviosa, transporte sináptico, transmisión sináptica y transporte axónico, que vamos a ver en detalle más adelante. Otros términos con los que tenemos que familiarizarnos, bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, de larga data. Ustedes tienen de larga data, pues, ¿no es cierto?, la noción de que una neurona va a estar conformada por su soma neuronal, ¿verdad? Es un citoplasma abultado, abundante, como un gran núcleo central. Esto, cuando se tenía, los investigadores del siglo XIX, del siglo XVIII, pues les daba unas imágenes con unas manchas ahí y un centro sin pintar. Entonces decían, bueno, la neurona tiene un núcleo brutalmente grande y aparte de eso tiene
una periferia o un pericarium, una periferia del núcleo bastante reconocible, bastante distintiva. Luego se quedó acuñado, como decíamos en teoría hace un momento, el término de pericarium para describir a todos los somas neuronales. Pero la neurona no puede funcionar como un hepatocito o como otras células, ¿no? Se pone una célula epitelial y ahí está el soma de la célula. Se pone otra acá al lado y está cumpliendo su trabajo, ¿no? Y tiene un epitelio estratificado. Chévere. O quiero hacer un epitelio hepático o un parénquima hepático. Bueno, ahí están los hepatocitos, todos felices. ¿Ya? Ya una parte apuntará y formarán así, ¿no? Ya, todo chéverísimo. Pero la neurona no, la neurona es un sistema de cableado, entonces necesita tener una organización electroquímica y para eso tiene prolongaciones nerviosas. Las prolongaciones nerviosas de la neurona toman el nombre de neuritas. La neurita aferente, la que lleva los impulsos hacia el soma, se va a llamar dendrita y la que lo saca, axón. Hablaremos en detalle de las dendritas y de los axones, pero es importante que entendamos qué es una neurita y qué es un soma o pericardio. ¿Por qué? Porque a partir de eso podemos decir, ¿no es cierto?, que los somas neuronales van a ser descritos como las centrales de procesamiento. El soma neuronal es el que decide cómo se va a comportar la neurona, si es que va a pasar la conducción, si es que va a liberar algún neurotransmisor y si es que el transporte axónico se activa. Es decir, que los tres pilares de la función neuronal van a decidirse en el soma. Por eso, cuando pensemos en el soma o pericardio, pensamos en la central de procesamiento. ¿Y qué decíamos? Las centrales de procesamiento van a estar englobadas en sectores específicos. En el sistema nervioso periférico van a estar ubicadas en los ganglios. Y en el sistema nervioso central van a estar representados por la sustancia gris. ¿Ya? Cuando la sustancia gris está, pues, obviamente, es descrita en el sistema nervioso central, puede ser corteza, ¿ya?, pero más comúnmente va a estar representada por núcleos del sistema nervioso. ¿Sí? Y las prolongaciones en el sistema nervioso periférico van a ser la representación de los nervios y plexos, y la representación de las prolongaciones en el sistema nervioso central van a ser la sustancia blanca, ¿no?, que toma el nombre de fascículos o haces. Dicho de otra forma, para que usted se acuerde, y haciéndole un cuadrito esquemático acá, desde lo más simplón. ¿Ya? Sistema nervioso periférico, vamos a tener el soma neuronal que está englobado en un ganglio. ¿Sí? Ahí está el pericardio, ¿no es cierto? Y las prolongaciones nerviosas o neuritas que conforman los nervios periféricos. ¿Estamos? En el sistema nervioso central, la distinción es más básica: sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris va a ser la representación de los somas neuronales, ¿cierto? Somas neuronales, los cuales forman corteza o núcleos. ¿Sí? Principalmente núcleos. La corteza es exclusiva de cierto sector. Y la sustancia blanca, por otro lado, va a ser la representación de los fascículos, de los haces, o también denominados tractos. ¿Okay? Los fascículos, haces o tractos, que sabemos están dentro del sistema nervioso central. ¿Ya? Son la sustancia blanca. Entonces, no hay mucha vuelta que darle a eso. Vamos a regresar sobre el mismo punto. Acordémonos entonces que el sistema nervioso central tiene vínculo estrecho con el sistema nervioso periférico. No son nada más que sectores representativos de células reclutadas filogenéticamente. Ahora, el sistema nervioso central tiene una vinculación muy estrecha con otros sistemas. Recordemos que es un sistema. ¿Alguien me puede decir?
sistema más bien es un conjunto de células con funciones comunes, mientras que el aparato puede ser la unión de sistemas o de células con funciones diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aparato digestivo, que está formado por hepatocitos, células del tubo digestivo, diferentes en cada tramo, el páncreas que cumple otras funciones, las glándulas salivales que tienen otras cualidades, ¿ya? Los dispositivos de movimiento y de evacuación, que forman en contexto un aparataje, valga la redundancia, que cumple con una función determinada o que cumple con funciones múltiples con un fin común. Entonces tenemos el aparato locomotor. ¿Qué tiene el aparato locomotor? Tiene sistemas o subsistemas insertos, ¿cierto? El sistema muscular, el sistema óseo, el sistema articular. ¿Ya? Cada uno, las articulaciones tienen un tipo de tejido, el hueso tiene otro tipo de tejido y el músculo es otro tipo de tejido. Pero siendo tipos diferentes de tejidos, en conjunto cumplen con las funciones de desplazamiento y sujeción, ¿no? Y protección. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el sistema nervioso? El sistema nervioso está representado básicamente por una diva, ¿sí? La protagonista es la neurona y todas las células parenquimales a lo largo del sistema nervioso hacen lo mismo. Están formando un soma que procesa la información, tienen una prolongación aferente que va a ser el sistema de dendritas y una prolongación eferente representada por un único axón que va a permitir sacar la información. Entonces, ese sistema nervioso, a su vez, se interrelaciona de manera muy íntima con todas las instancias del organismo. Usted va a tener que estudiar el sistema nervioso tarde o temprano, todo el tiempo. ¿Sí? Va a necesitar del sistema nervioso para interpretar funciones. Imagínense si se hace psiquiatra, si se hace ginecólogo, si se hace ortopedista, siempre tendrá que considerar al sistema nervioso. Y este sistema nervioso tiene incluso vínculos mucho más estrechos con ciertas extensiones funcionales como el sistema endocrino, por ejemplo. El sistema endocrino, del cual sabemos que el principal regente es la glándula hipófisis, y sabemos también que la hipófisis, aunque tiene un origen diferente, se relaciona mucho y es invadida, es regulada, es controlada de forma muy estrecha por el hipotálamo. ¿Y qué es el hipotálamo? Parte del bien ser. ¿Ya? Llamaría la atención pues la imagen de abajo, porque vemos al sistema inmunológico, vemos unos virus bloqueados por la mano del individuo. Pues lo que se mencionaba a sus compañeros en la clase anterior es que efectivamente se sabe ya desde los 80s que el sistema nervioso tiene la capacidad de dialogar directamente con el sistema inmunológico, al igual que lo hace con el sistema endocrino. La forma de diálogo intercelular, ¿cuál es? ¿Cómo las células conversan entre sí? Estímulos. ¿Quién dijo señales? Desarrolle la idea. ¿Cómo son esas señales? Acá le dijeron receptores, allá le dijeron transmisores. O sea, entre una célula y otra se comunican entre sí, Sí, mediante ¿cómo? señales. Sería... ¿Cómo son esas señales? Eléctricas. Eléctricas. Químicas. En general, las células, ¿cómo lo hacen? Con celular. Se escriben cartitas a la antigüita. Tienen boquita y agua. Hay estímulos, ya, hay receptores. Están hablando de señales. ¿Qué señales? Se dijo en la clase teórica, creo que sí. ¿Ya? Volvemos a esta pequeña imagen, ¿no? Membrana, proteína integral, tiene por acá una molécula que tiene una puntita y esto tiene un receptáculo de este tipo. ¿Sí?
se ataca, esta unión genera un cambio conformacional de la proteína y esta al modificarse manda señales al interior de la célula para que cambie. ¿Okay? Entonces yo por ejemplo digo, eres un tonto, y mis palabras le hieren, le ofenden. Pues tengo un efecto en esa persona. Las celulitas son más concretas, hacen cambios verdaderamente patentes, ¿no? El momento en el que esa proteína se une a otra proteína, hay cambios estructurales conformacionales de esa proteína y esa proteína cambia a su vez sistemas enzimáticos en el interior de la célula. Esa es la forma en la que conversan las células. Y las hormonas es lo que hacen. Al liberarse las hormonas, a distancia, a otras células, lo que hacen es cambiarles el metabolismo, acelerarles, desacelerarles, inhibirles, potenciarles. ¿La neurona de alguna manera hace eso con sus mecanismos? Sí. Pero la generalidad, incluso de la neurona, depende de señales. Pero esas señales son bioquímicas. ¿Sí? Sistemas ligando receptor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El neurotransmisor que libera la neurona en la sinapsis es efectivamente lo mismo. Una proteína que tiene que buscar, o un péptido que tiene que buscar un receptor que enganche, que empate con esa proteína. Y resulta que hay neurotransmisores que pueden estimular leucocitos. Se dijo en la práctica, bueno, ¿a qué leucocitos afectarán? Pues curiosamente a los linfocitos T, CD4, los T helper, ¿no? Los linfocitos T4, los T helper, los TH-CD4 son los más tucos porque estos son los que se encargan de coordinar las funciones de todo el sistema inmune, para que se potencien los mastocitos, para que haya una mejor producción de anticuerpos, para que los basófilos liberen más inmunoglobulinas, para que los linfocitos cierren el paso o las natural killers sean más letales, ¿ya? Para que se active la diapéresis en los macrófagos. En general, entonces, son los regentes del sistema inmune. Y resulta que tienen receptores para neurotransmisores. ¿Qué quiere decir eso? Que un estímulo nervioso o un neurotransmisor puede afectar la función del leucocito. Y al mismo tiempo, los leucocitos, los linfocitos T, CD4, son capaces de activar al sistema inmune porque tienen interleuquinas. Qué dato interesante sale de ahí. Que hay proteínas, hay mejor dicho, receptores que son capaces de ser estimulados por interleuquinas. ¿Qué son las interleuquinas? Las proteínas que utilizan los linfocitos para activar sus funciones. Entonces, imagínense lo estrecho que es el camino entre un estado anímico y la defensa o su estado de defensa biológica. Una persona deprimida puede estar con la inmunidad por los suelos y una persona con la inmunidad alterada puede deprimirse. La afectación entonces del sistema nervioso es vinculante y muy estrecha en sitios hasta en los que no creemos o no nos imaginamos. Y ahí es importante también tomar en cuenta que el sistema nervioso, para poder ser estudiado, tiene que ser contemplado desde tres aristas. ¿Ya? Por un lado, obviamente tenemos que estudiar la macroscopía, pues ver el cerebrito, tiene estas arruguitas, tiene estos elementos, hay estos nucleitos, pero eso no me sirve mucho, más si es que usted no sabe para qué demonios están ahí. ¿Y cómo yo puedo saber eso? Primero echándole una mano a la microscopía. La microscopía me va a ayudar a saber cómo funciona la neurona en chiquito para de ahí traspolar a los cuerpos neuronales, a los grupos nucleares, a los ganglios y a los nervios. Y eso, para que sea comprensible, como hablamos en las clases teóricas, depende de que yo utilice herramientas comprensivas como la embriología. Por eso es que el estudio en la práctica contemplará el estudio de la microscopía, la macroscopía y el desarrollo del sistema nervioso, para que podamos tener una noción integral.
Siguiendo con las definiciones, pues aquí está algo que ya fue mencionado en la clase teórica. ¿Sí? Tenemos que hay una división funcional y una división anatómica del sistema nervioso. La división funcional implica cómo trabajan las cosas. ¿Sí? Vamos a dividir esto, vamos a hacer una división del paralelo. Estos son los trabajadorcitos, estos son los vagonetas, estos son los que siempre faltan. Estoy dividiéndole cualitativamente al grupo, ¿no es cierto? Ahora sí que le digo, estos son los altos, estos son los bajitos, estos son los chatitos, estos son los gorditos, estos son los bajitos, ya les estoy dando atributos, pero físicos, patentes. Entonces, de la misma manera, la división cualitativa de las funciones implica no lo que yo veo estructuralmente, sino el alcance funcional o de trabajo del sistema nervioso. Y por eso es que hago la división en el sistema nervioso de la vida de relación y de la vida vegetativa. Esa división, que es muy básica, ya la han escuchado, ¿no es cierto? La división del sistema nervioso de la vida de relación, también denominado sistema nervioso somático o sistema nervioso voluntario, implica todo lo que conlleve función voluntaria, volitiva, en el que se haya decidido generar un movimiento. Y obviamente el sistema nervioso de la vida vegetativa, autónomo o involuntario, lo que funcione con o sin conciencia. Pero ahí nos encontramos en un área gris, y eso es lo importante que entendamos. Aunque podamos hacer la división, y es muy facilito, ¿no? Sistema nervioso de la vida de relación y sistema nervioso de la vida vegetativa. Se acabó. 2 líneas y para que darle más vueltas. Es importante que entendamos el gráfico que vimos hace un momento en teoría muy rápidamente, y la idea de que siempre habrá un área gris en la que las dos se interrelacionan. ¿Alguien recuerda por qué se da esto? Se dijo aquí en el debate. Por 2 puntos más. Porque la vía aferente era la misma. Gracias, doctor. Sacando 2 puntos más. La vía aferente es común. Eso quiere decir que se va a activar la conciencia, yo voy a percibir un estímulo, pero también se van a activar mecanismos de homeostasia, ¿no es cierto? ¿Qué es la homeostasis? ¿Cómo se da la retroalimentación negativa en la homeostasis? ¿Saben qué es un mecanismo de feedback negativo? ¿Ha tenido usted hambre, doctora? Sí. ¿Qué pasa cuando está con hambre? Como ya estaba aburrido. Te gruñe. Nada más te queda ahí. ¡Ay, qué gruña! ¿Qué hace si tiene hambre? Trato de buscar comida. Y solo la busca. Se la queda bien. Se encuentra la comida. ¿Tiene hambre? Come. Y cuando come, ¿qué pasa? Se llena. Y si se llena, ya no tiene hambre. Eso es retroalimentación negativa. No es porque se está alimentando. Se llama feedback negativo porque el hambre, ¿qué es? ¿Ya? Es una sensación, ¿ya?, producida, ¿ya?, o activada por el hipotálamo. El hipotálamo tiene receptores en el torrente sanguíneo, ¿ya? El torrente sanguíneo está bañando al hipotálamo, y el hipotálamo, con sus sistemas celulares de los grupos mediales, dice: aguanta, la glucosa está desplomándose, se me está bajando la glucosa, necesito subir a la glucosa. Activa el centro del hambre, entonces empieza a greñar la tripa y dice: ¡ay, quiero comer! ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un déficit. Entonces, ese déficit tiene que ser compensado, eso es medio interno, ¿no es cierto? Entonces, el hipotálamo dispara un deseo de saciar el hambre. Usted va, se come una pera, se come una manzana, un pastelito, y se le sube la glucosa. ¿Sí? Si somos mal llevados, no es un pastelito, sino medio bar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí se da el estado de feedback negativo. ¿Por qué? Usted ya gana glucosa, vuelven los niveles, ¿y qué es lo que sucede? Esa glucosa estimula al hipotálamo, y el hipotálamo decía: subir. Ahora tengo que mandar un mensaje para que deje de tragar este man. ¿Sí? Y usted entonces tiene una sensación de saciedad. ¿Okay? Se activa la anorexia y usted deja de comer. ¿Ok? Entonces, si es que hay un déficit, cubra el déficit por un feedback. ¿Sí?
se llena el déficit, se cubre y entonces puedo pasarme al exceso. Entonces antes de llegar al exceso, lo que hago es parar la ingesta. Por eso se llama feedback negativo o retroalimentación negativa. Como un fenómeno contrario, complemento o equilibro eso que necesito o que está de más. ¿Sí? Entonces hay diferentes formas de feedback, unas que tienen relación directa solamente con el sistema nervioso autónomo y otras que son patentes en la conciencia, como el estado de hambre. ¿Sí? Uno, por ejemplo, es otra retroalimentación negativa. Usted está corriendo, ¿no es cierto? Y está que se atrasa y le toca correr hasta el bloque de la biblioteca y tiene que regresar acá en 2 minutos. Si yo le mando a uno de ustedes a que haga la carrera, ¿cómo va a llegar acá? Cansado. ¿Y qué más lo hace? Ahí está. Es decir, pensemos un poco, ¿no? Pues, dentro de la voluntad, deja de respirar, tiene más hábito. ¿Cómo va a estar el corazón? Acelerado, va a estar chapotado, va a estar sudando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El momento en el que acelera o pega la carrera, empieza a necesitar más glucosa y oxígeno en los músculos. Entonces se dilatan los capilares. Al dilatarse los capilares se necesita más torrente sanguíneo en esos grupos musculares y en el corazón para que haya un mejor bombeo de sangre. También entonces necesito captar oxígeno, entonces tengo que acelerar la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Y hay consumo de glucosa, entonces hay liberación metabólica de glucosa que al quemarse libera calor. Entonces, para poder eliminar ese exceso de calor que se produce por el consumo de energía, sudo, porque el agua al evaporarse o al eliminarse por la piel, arrastra por convección temperatura cinética molecular. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Ante el déficit o la mayor demanda de oxígeno, yo acelero la respiración, acelero la frecuencia cardíaca, pero todo arrancó de un déficit, por eso es feedback negativo. ¿Sí? Y lo que busco es equilibrar. Ya cuando regreso a los niveles, pues yo lo que hago es desacelerar el corazón, desacelerar la frecuencia respiratoria, sentarme y dejar de mover. ¿Ok? Bueno. Sí, yo pensé que iba a hacer una pregunta. ¿Ok? Entonces, esos mecanismos de feedback negativo son los que va a estar controlando el sistema nervioso autónomo. Pero hace un momento hablamos del hambre, y en el hambre, por ejemplo, un feedback sería que saque el glucógeno del hígado y se queme, ¿no? Y no utilizar el del hambre. Pero en el hambre, ¿qué está de por medio? Mi conciencia. Entonces, por eso es que el sistema nervioso de la vida de relación siempre tenemos que pensarle pegadito al sistema nervioso de la vida vegetativa. Siempre les doy el ejemplo, ¿no? Le ve a su crush. Ahí está el componente de conciencia. Usted puede tomar decisiones de huir, de tratar de acercarse. ¿Sí? Pero ¿por qué le dan todas esas reacciones? El sistema nervioso autónomo se activa, pero hay una línea gris entre el sistema nervioso de la vida vegetativa y el sistema nervioso autónomo que describe los instintos. Y esos instintos son expresiones reactivas de reflejos condicionados que se han ido heredando. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, para la redundancia, es si es que les gusta torturarle un poco a su gato, agarran un pepín y le botan al lado del gato. ¿Qué hace el gato? Y sale. Usted le conoce al gatito desde que le parió la gata. Jamás en su vida el gato ha visto una culebra. Pero ve el pepín y pega el salto. ¿Por qué? Porque el componente de conciencia y el registro génico hace que esa línea gris cimente información de memoria celular en su organismo. Y eso también lo hace el sistema nervioso. Entonces, por eso es que nosotros, si es que vemos una mancha
un bulto que resulta que es un estropajo ahí, es en la noche, entonces primero regresando se metió un chorro a la casa, ¿cierto? O vemos una mancha y unas patas, un huevito, una tarántula. No, era el trapeador que se cayó. Pero es porque ese registro quedó guardado para nuestra protección. Entonces siempre pensemos que hay esa línea gris de los instintos y de los reflejos condicionados que hacen que nuestras respuestas del edificio viejo de Bunky ya se relacionen bastante con nuestros componentes volitivos de la nueva corporación Skechers. ¿Sí? Y bueno, y ahí venimos, pues, ¿no es cierto?, al componente estructural o al aspecto anatómico. Ahí vamos a encontrar que el sistema nervioso tiene dos grandes elementos: el sistema nervioso periférico con sus dos sectores y el sistema nervioso central, que no es nada más que la agrupación de células intercaladas, un sector intercalado. Entonces vemos aquí la división funcional. En realidad es un gráfico con la división anatómica, pero la división funcional que describe el sistema nervioso de la vida de relación y de la vida vegetativa, también denominado sistema nervioso autónomo, nos hace pensar en algunos elementos que vamos a ver más adelante. Acá tenemos la división anatómica, vemos al sistema nervioso central, representado por el encéfalo y la médula espinal, al sistema nervioso periférico, representado por los nervios craneales, los nervios raquídeos, no periféricos, raquídeos, y los ganglios. Acordémonos que en el sistema nervioso central la división va a contemplar sustancia gris y sustancia blanca. ¿Ya? Entonces, cuando pensemos en sistema nervioso central, no pensamos en nervios y ganglios, sino en núcleos y fascículos. Esta es la representación de una metámera, ¿no?, aunque incompleta, pero pueden ustedes ver cómo arrancamos desde el área de los estímulos, el órgano receptor, los terminales receptores, la vía aferente, la neurona del sector aferente periférico, la entrada del estímulo al circuito del sistema nervioso central, donde va a haber células intercaladas que se encargan de regular la función motora. En este caso, esta neurona motora, la azul, es somática, ha sido secuestrada o ha sido reclutada por el sistema intercalado. ¿Por qué sé que es reclutada? Porque el sector intercalado solamente es así como un círculo exclusivo. Solamente mandan la orden. Entonces, su ejecutora va a ser la motoneurona somática. Si es que yo tuviera un ganglio aferente acá, esta neurona intercalada botaría una fibra buscando a la neurona autónoma para darle una orden. ¿Sí? Pero el sector intercalado hace eso, es solamente para dar una ordencita nomás. Y le pone de amanuense de su trabajo pesado a la neurona somática y a la neurona autónoma. Vemos entonces que las terminales llegarán a músculo, en este caso músculo estriado, porque es músculo voluntario, ¿no? Función voluntaria. Eso en cuanto a lo que es una metámera. ¿Qué nos faltaría representar ahí? Para la autónoma. Y creo que esa tiene varias vías de, o sea, para procesar información tiene varias vías, para que llegue la información al fascículo. Para que llegue la información al Fascículo y procesarlo ahí por la... Esto es una metámera. ¿Qué es lo que está faltando? Gracias, doctor Castro. Regresación. ¿Sí? El componente regresatorio. Esta información no se queda de un solo lado, sino que pasa al otro. En algún momento. Puede pasar por aquí, por la comisura gris de la médula espinal, o subir las fibras y en algún momento deposarse en otro nivel. ¿Sí? Doctor. Cuando dicen el mismo momento, puede ser... Ya. Para que me comprenda, ¿se acuerda del modelo de West Ham? O mejor dicho, del Bunky, ¿no? Tenemos ahí el Bunky, ¿ya? Y le vamos adobando nuevos circuitos. Había circuitos antiguos y que llevan la vía del dolor, ese entra y se decusa, ¿ya? Pero el que se encargaba de la sensibilidad discriminativa para identificar las monedas, eso es nuevo. Entonces resulta que se entra pero no se decusa ahí, sino que sube y en niveles más altos presenta la acusación. ¿Por qué? Porque es una edificación de estructura nueva. Entonces se encuentra un nivel más alto para la acusación. ¿Ya? Entonces esa es la razón
menciono que en algún momento, no en el mismo sitio, las vías tienen que cruzarse. No siempre es en el mismo sitio. ¿Ya? Depende de lo antiguo que sea la fibra o del desarrollo filogenético que tenga. A usted, doctor, por la pregunta. Muy bien. Y gracias, le ponemos otra más, desde lo que quieran. ¿Sí? Las cosas que les ayuden a aclarar, ustedes me preguntan, yo les aclaro, me ayudan a desarrollar la clase y tienen premio. ¿Qué más quieren? Ah, bueno, hueva nación. ¿Sí? Ya, esto, doctor, para el de puntos de. Sí, tienen que ser separados. Ok. Entonces, ya aclarando eso, la metámera es la representación del sistema de los sectores, ¿no? De los tres sectores, porque es la representación horizontal: sector periférico y sector central, los sectores intercalados. Cuando estamos hablando ya desde el punto de vista de la neuroanatomía, con sus divisiones anatómicas, tengo que ver cómo voy a estudiarlas. Entonces, el sistema nervioso periférico, facilito, ¿no? Tengo que ver los nervios, tengo que buscar los plexos, tengo que buscar dónde están los ganglios. Pero en el sistema nervioso central, tengo que hacer un plan de estudio. ¿Sí? Y este plan de estudio lo voy a entender con el siguiente ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo huevón, pero me ayuda a darles mi punto. ¿Sí? Usted va al kinder, ¿no? Y su mamita le guarda su lonchera de Aladino o de Hello Kitty, una sorpresita. Le dice, mijito, no vas a saber hasta que abras. Y usted emocionado espera abrir la lonchera y encuentra en un paquete de aluminio una cosa así. ¿Qué es esa cosa de aluminio que está en su lonchera? Un puto guineo. ¿Cómo supo que era un guineo? Por la forma. ¿Ya? Entonces, ¿necesitó estudiar la cáscara para verle? No. Usted vio las envolturas. Entonces, precisamente por eso, al sistema nervioso central tengo que estudiarlo desde dos puntos de vista. ¿Sí? El primero es la configuración externa. Es igual a cuando me mandó la banana mi mamá. ¿Ya? Tengo que estudiar las coberturas óseas, las coberturas por los envoltorios blandos, que son las meninges, la paquimeninge dura madre y las leptomeninges, o también denominadas piaracnoides. ¿Sí? El sistema nervioso central, a su vez, está flotando en líquido cefalorraquídeo, en un espacio que se llama espacio subaracnoideo, formando unas bolsas de agua que se llaman cisternas. Todos tienen en la casa una cisterna, ¿cierto? Si usted es un poquito observador o ha visto un tanque cisterna por dentro, ha de haber visto que es dividido en segmentos, en secciones. ¿Sí sabes? Haga de cuenta. Ya. Nunca le dieron esa clase de física en la escuela. ¿Colegio? Ya. Hágalo. ¿Alguna vez le han mandado a comprar agua a usted en esas canecas y le tocó en la bici? O ya caminando nomás, usted está en la bici y en medio se le mueve. ¡Uy, hijo de puta! ¡Uy, se mueve! Porque esa pendejada por el movimiento del agua le empuja. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? La unión, la cinética del agua, al sumarse dentro de la cavidad, empuja de una manera brutal. Es un peso y una inercia tal que a usted le botan al piso. Entonces, haga de cuenta que usted está conduciendo un tanque cisterna con un tanque atrás lleno de agua y que va a tener su parte de vacío, pues no sin agua. Entonces, ese agua moviéndose adentro puede tener la capacidad cinética de voltear al camión. ¿Para qué entonces? ¿Cómo evito yo eso? Agarro al tanque y le divido en compartimentos. De esa manera ya no se está moviendo todo el bloque de agua, sino que se mueven pequeñas partecitas. Entonces, el sistema nervioso central en el espacio subaracnoideo hace lo mismo, hace pequeñas divisiones en el piso que se llaman cisternas de la base, para que se distribuya mejor y se haga un colchoncito uniforme. ¿Ya? Y el líquido no esté así, porque si no dejaría que el cerebro se golpee contra la base.
Entonces así el agüita se distribuye de una manera más uniforme y es mejor el colchón. ¿Ok? Entonces tenemos las coberturas, ¿no? El aluminio, tenemos la cobertura ósea, las coberturas meningias, el espacio subaracnoideo. Todos esos elementos se agregan a la forma. Si yo le veo los relieves, que tiene la puntita, que este está alargadito, que este es redondito, pues yo ya sé que es una banana. Entonces, asimismo, tengo que estudiar la forma y la relación de los elementos que me ofrece. Ese es estudiar la configuración externa. Cuando estudie sistema nervioso central, tengo que echarle mano a la configuración externa, estudiar todo esto. Envolturas, relaciones, líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, forma y relieves. Y después de eso ustedes dicen, bueno, vamos a ver qué mismo ha sido, ¿no? Entonces agarra la banana y la parte y dice, no ha sido guineo, ha sido barraganete. Entonces ahí me doy cuenta que está más gruesito, que la carne no es amarilla, sino que es anaranjada. ¿Ya? Que tiene unas semillas, que está medio mosqueado, que está aplastado en alguna parte. Entonces, ¿qué es lo que yo logro el rato que hago el corte? Puedo yo identificar elementos que no serían visibles por la mera forma. Eso describe la configuración interna. Por eso es que ahí estudiamos la distribución de los núcleos y de los fascículos, por tanto de la sustancia gris y la sustancia blanca. Y podemos ver qué partes están ennegrecidas, qué partes están bien de la carnecita o qué partes son los puros pelitos del guineo. Entonces puedo saber qué es glía, que es las células de soporte del neuroectodermo, y qué es neurona funcional. Eso también entonces queda contemplado dentro de la configuración interna. ¿Para qué me sirve estudiar esto? El concepto de axialidad es algo que les sirve mucho a ustedes o les va a servir para estudiar radiología. ¿Sí? Por ejemplo, y está facilito, ¿verdad? Si usted considera todo lo que hemos dicho, ¿ya? Si es que usted tiene un estudio y resulta que el estudio les reporta lesión dependiente de el tejido o dependiente de la glía, ya que crece en sustancia blanca, ¿ya? ¿Eso está fuera del eje o dentro del eje nervioso? Dentro del eje nervioso. ¿Ya? Si es que yo digo meningioma que comprime la corteza frontal, ¿estoy diciendo que eso está dentro del eje o fuera del eje? ¿Fuera o dentro? Fuera. Fuera, ¿por qué? Porque es una meninge. ¿Y qué tiene? Está bien, sí, está fuera. ¿Por qué? Porque estoy hablando de configuración externa. Cuando hablo de los elementos de la configuración interna, la lesión siempre será axial. Cuando pienso en los elementos de la configuración externa, la lesión será siempre extraaxial. Por ejemplo, si yo describo un hematoma epidural, es decir, que está sobre la dura madre, que es una meninge, ¿será una lesión extraaxial o intraaxial? ¿Ah? Extraaxial. Si es que yo digo hematoma intraparenquimatoso en sustancia blanca o subcortical, intraaxial o axial. ¿Sí? Un dato importante que hay que considerar es que la configuración externa contemplaba el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. En cambio, en la configuración interna, el líquido cefalorraquídeo está en cavidades. ¿Ya? En la médula hay una cavidad que es un conducto muy delgadito que se llama el conducto epitrimario. Esa misma cavidad se abre en el encéfalo formando dilataciones fisiológicas. Esas dilataciones fisiológicas toman el nombre de ventrículos. Entonces, las dilataciones como colchoncito en el espacio subaracnoideo, ¿cómo se llaman? No, cisternas. Y las dilataciones funcionales dentro del eje, axiales, configuración interna, ¿cómo se llaman? Ventrículos. ¿Sí? Entonces, en la configuración externa describimos las cisternas, en la configuración interna describimos los ventrículos. ¿Ya? Y esto les hacía notar, por ejemplo, cuando yo digo
tengo un espacio de líquido cefalorraquídeo donde termina la médula. No hay médula, solo hay raíces nerviosas. Es en este sector de acá, ¿sí? A la altura lumbar. Ese espacio de líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se llama? ¿Qué será? ¿Una cisterna o un ventrículo? Hay raíces nerviosas, estamos cubiertos de meninges, se acabó la médula espinal. Cisterna, ¿por qué? Porque está en la parte de afuera, se podría decir. A ver, está en la parte de afuera. ¿Y tendría que estar en contacto con qué espacio? Con los meninges. Es decir, ¿con qué espacio? La dura madre. No, ¿con qué espacio? Justo no es la dura madre. El espacio Aracnoidea. Aracnoide. subaracnoide. Subaracnoide. Pongamos el espacio subaracnoide. ¿Ya? El conducto ependimario funcionalmente suele dilatarse en el cono terminal donde acaba la médula. Esa pequeña dilatación, ¿cómo se llama? Filum terminal. ¿Ah? Filum terminal, ¿no? No, no está ocupado en el filón terminal, está en el cono terminal. ¿Cómo se llama? ¿Ves por qué? Porque se está ya en el espacio de la arteria madre. No. Exactamente al revés. Les estoy diciendo, doctores, configuración externa, espacio subaracnoideo. ¿Sí? Cisterna. Si es que está en el conducto ependimario que pertenece a la configuración interna, ¿cómo se llamará? Ventrículo. Entonces, ¿por qué se llama ventrículo? Porque pertenece a la configuración interna. ¿Okay? El sistema nervioso periférico, acordémonos, ¿sí? Está representado por los ganglios, van a ver los ganglios sensitivos y los ganglios autónomos. ¿Sí? Y los nervios periféricos que pueden formar cordones o troncos nerviosos y plexos. ¿Sí? Los cordones o los troncos nerviosos son largas prolongaciones de axones. ¿Y qué son los plexos? Autopistas, intercambiadores. Si es que yo necesito que varias fibras tomen varias direcciones, pues lo mejor es diversificar el trayecto. Entonces tengo plexos que parecen redes para el sistema nervioso autónomo, ya veremos cómo se distribuyen, y plexos en sitios en donde yo necesito una distribución especializada por dermatomas, como en los plexos braquial y lumbosacro, y también en el cervical. ¿Sí? De estos, pues tenemos el nervio raquídeo, que va a tener una raíz ventral y una raíz dorsal. En la raíz dorsal tenemos el ganglio sensitivo. Estos juntos, al unirse, forman una raíz nerviosa. Esta raíz raquídea representa a un pedacito de la médula o a un segmento. Esto es lo que se denomina neurómera, y en este caso la neurómera es una metámera. ¿Ok? Miren ustedes cómo de la raíz nerviosa se proyectan estas fibras, ¿sí? Estas fibras son los ramos comunicantes blanco y ramo comunicante gris. Estos permiten que el nervio raquídeo se contacte con este ganglio de aquí. Este ganglio es el ganglio simpático paravertebral, ¿sí? El ganglio simpático ya dice su nombre, va a tener una neurona motora autónoma, ¿sí? Y este ganglio de acá, el ganglio de la raíz dorsal, en cambio, ¿qué será? Levantándome la mano. El ganglio de la raíz dorsal, de acá, ¿qué tendrá? ¿Qué está señalando ahí? ¿Qué neurona tendrá? El ganglio de la raíz dorsal. Para sentar. No. Hemos hablado siempre de dos ganglios. Si estoy hablando acá del ganglio autónomo, Voluntario. el de atrás, no, doctor. Esto todavía no ha sido mencionado, pero pensaba que sí sabían. Siempre la raíz dorsal es la representación o es donde se anida el ganglio sensitivo. ¿Sí? Siempre tiene que haber, para que haya entrada de información al sistema nervioso central, la puerta es la neurona sensitiva. Y en el sistema nervioso periférico raquídeo, la representante es el ganglio de la raíz dorsal. ¿Estamos? ¿Ya se acabó? ¿Qué es?
Entonces tenemos el ganglio de la raíz dorsal. ¿Ok? Este ganglio de la raíz dorsal, vean, permite que se una al ganglio, a la raíz ventral. Si es que usted se acuerda de la metámera que teníamos acá, mire, aquí tenemos, mire, la vía aferente forma el ganglio. Este ganglio está en la raíz dorsal. El ventral tiene las fibras o los axones de la motora. ¿Sí? El nervio que se forma va a tener componente entonces aferente y eferente. Eso es propio de un nervio mixto. Entonces los nervios raquídeos son mixtos. ¿Sí? Van a tener fibras aferentes viscerales que vienen de las tripitas, aferentes somáticas que vienen de la piel y exterior, ¿no es cierto? Entonces nos permiten una vía común interoceptiva y exteroceptiva, y vamos a tener una vía eferente somática y también visceral. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Estamos en este punto claros? Entonces, es un nervio mixto que tiene fibras aferentes diferentes, viscerales y somáticas. Es la parte más ordenadita, más bonita del sistema nervioso. ¿Sí? Cada metámera tiene sus fibritas y hay un punto en donde de alguna manera se decusan, todo completo. ¿Ya? Esos son los nervios raquídeos. Las metámeras son ordenadas. Las rombómeras y mesómeras que dan lugar a los nervios craneales son otro cuento. Son más desordenados, dependen de otros estímulos embrionarios para organizarse. ¿Sí? El embrión humano, en su desarrollo, acuérdense que la ontogenia se expresa, pues, ¿no? En el desarrollo embrionario, sigue un orden muy bonito para las metámeras. Pero cuando están formando los nervios craneales, hay nervios que son solo sensitivos, hay nervios que son solo motores y hay nervios mixtos. ¿Sí? Por ejemplo, el facial es mixto, ¿no es cierto? El trigémino es mixto. El oculomotor y el abducens son motores. ¿Ya? El octavo nervio es netamente sensitivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito, de una u otra manera, no esperar a que un nervio, cumpla todos los requisitos para un segmento medular. ¿Sí? En el caso de los nervios craneales, necesito que se complete el circuito, pero es de una manera súper variable. Dicho de otra manera, cuando pienso en la médula, todo es organizadito. Ese segmento representado, decruzado, y va su parte sensitiva y su parte motora. Pero en los nervios craneales se cumple el principio de que tiene que haber una vía aferente y una vía eferente, pero muy, muy irregular. Me explico, doctor. A ver, lo veo un poco angustiado. ¿Sí me comprendió esta parte? Ya. Esta partecita sensitiva, ¿sí? Entra por C4, acá, C4, C5, ¿ya? Y va a salir por algún lado de alguno de los nervios, pero regularmente va a haber un C4 y C5 motor. ¿Sí? En el caso de la cara, ¿ya? Por ejemplo, la sensibilidad de mi cara depende del trigémino, pero la motricidad no va a depender del trigémino. La motricidad de la cara depende del facial. Entonces, se cumple el principio de que tiene que haber una vía aferente y una respuesta motora somática, pero no es por los mismos nervios como en los raquídeos. ¿Sí? ¿Qué hace la parte motora del trigémino? Controlar la masticación, no la expresión facial. ¿Ya? La sensibilidad visceral va a un núcleo común y ese núcleo común lo distribuye en varios nervios sensitivos. Y la respuesta vegetativa se distribuye en varios nervios. Entonces es mucho más caótico los nervios craneales. ¿Ya? Va a haber mucha variabilidad en los nervios craneales, mucha regularidad en los nervios raquídeos. 12 pares de nervios craneales, de los cuales 3 son falsos nervios, 2 son confirmados, del octavo que sí tiene cualidades de nervio craneal, y hablaremos histológicamente de eso. Creo que fue en Gata, le toqué que contaban con un nervio terminal.
Ah, el nervio terminal, sí, que sale de la lámina terminal. Pero lo contamos nosotros cuando se estudia o. Pues sí, si quieres. Saque una borrachera, te cuento, sé que hay un nervio terminal que es el 13º nervio. A la pelada a través del Bible. En realidad sí es un dato interesante, pero no nos quita el sueño, ¿no? Efectivamente en la tabla se describe también en Bach las justificaciones funcionales. Se pensaba que iban a ser más relevantes, pero todo termina alrededor del nervio olfatorio. En algún momento llegamos a hablar de la lámina terminal y tocamos ese tema. Y para concluir, dentro del sistema nervioso periférico hay que tomar en cuenta el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Eso es el sistema nervioso autónomo. Ahora, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Verán, dentro del sistema nervioso autónomo decíamos que hay la división entre sistema nervioso somático y autónomo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ambos tenían una vía común, entonces la vía sensitiva no puede definir a la respuesta somática y a la respuesta visceral. ¿Cuál va a ser la parte que defina al sistema nervioso autónomo? Si no es la parte sensitiva, ¿cuál va a ser? La motora, ¿sí? La eferente. Entonces, bien, tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático, que son las divisiones del sistema nervioso autónomo. Son dos hermanos que el uno hace lo contrario del otro. El uno es el calmadito, el relajado, el hippie, y el otro es el estresado, el loco, el que salta cuando hay puñetes. ¿Sí? El sistema nervioso simpático se va a encargar de activarse cuando usted necesita energía para resguardarse de un peligro. El sistema nervioso parasimpático le permite recuperarse, descansar y reponer fuerzas. ¿Ok? Y los dos no pueden funcionar, puede haber cierto equilibrio, pero los dos tienen que limitarse el uno al otro. Cuando yo necesito reponer y descansar, tengo que inhibir al simpático y viceversa. Cuando necesito estar alerta y activar mi musculatura, pues el simpático tiene que inhibir al parasimpático. Si no, imagínense ustedes, les está persiguiendo un chorro por acá por la vía, ya dentro de unas 2 horitas, y pónganse, espérate, tengo hambre, quiero tomar un juguito, tengo ganas de mear, espérate. Ahora sí, sigamos, persiguen. Si le saca el cuchillo, usted pega la carrera. Entonces, lo que va a hacer es dilatar las pupilas, dilatar los bronquios, dilatar las coronarias y acelerar, incrementar la fuerza cardíaca. ¿Sí? Cerrar los capilares de la piel y del intestino. Entonces usted no va a tener hambre, no va a tener tiempo de estar asimilando alimentos. ¿Sí? Y cerrar sus esfínteres, porque sería catastrófico. Yo sé, ay, me oriné de miedo, Simón, pero eso puede ser un desbalance al primer paso. No va a ser una constante, o al menos que usted ya esté diseñado para extinguirse, ¿no? Entonces su sistema nervioso simpático, si es deficiente, lo que va a hacer es cerrar sus esfínteres para que usted pueda huir. Y cuando ya ha logrado huir del peligro, pues entonces sí se tranquiliza, y ahí sí, pues se puede llorar, se hace pipí, se hace popó, come algo, toma agüita. ¿Sí? Listo, entonces, si tenemos que considerar la parte eferente para describirle, primero es importante describir la parte funcional que ya hemos hecho. Siempre el simpático se encargará de las alertas, el peligro, y el parasimpático de la recuperación, la reposición. ¿Ya? Y si es que el uno está activado, el otro está inhibido. ¿Ya? Y se intercalarán de acuerdo a las necesidades. Anatómicamente eso implica que tienen una distribución especial que es importante y es fácil que recordemos. ¿Sí? Y esto lo hemos hecho a manera de kamehamehas. ¿Sí? Entonces van a aprenderse mantras. ¿Sí saben lo que es un mantra? Sí. Así como lo ven en el lobo y repiten, ¿no es cierto? Entonces, ya. Entonces así cuando estén en el examen van a repetir los kamehames del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Primer kamehame. Kamehameha 1. Sistema nervioso simpático en el sistema nervioso central distribuye sus núcleos a nivel tóraco lumbar. ¿Sí? Es decir, que en la médula espinal los
los núcleos simpáticos están en los segmentos torácicos y lumbares. ¿Sí? Sistema nervioso parasimpático en el sistema nervioso central, en cambio, se distribuyen a nivel cráneo sacro. Es decir, que los núcleos van a estar a nivel de los segmentos sacros y de los segmentos del tronco encefálico. ¿Sí? ¿Ok? Desde este punto entonces van a proyectarse los nervios craneales que tienen componentes autónomos parasimpáticos. ¿Sí? Y aquí se va a formar el plexo pélvico, que es parasimpático, y ustedes pueden ver cómo se proyectan también las fibras del sistema nervioso periférico del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sistema nervioso parasimpático desde este punto emite unas fibras súper largas buscando su ganglio. ¿Sí? Y el ganglio está bien pegadito a los órganos o está metido en los órganos. Aquí ven en azul las fibras parasimpáticas. Y las simpáticas que están en amarillo, en cambio, emiten una fibra buscando el ganglio que es muy cortita, y después de que llega al ganglio, emiten una fibra largota que llega a la víscera. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir con eso? El segundo Kamikame. Sistema nervioso simpático en el sistema nervioso periférico tiene fibras preganglionares cortas y posganglionares largas. Miren los amarillos. Y sistema nervioso parasimpático en el sistema nervioso periférico tiene fibras preganglionares largas y posganglionares cortas o insertas en el órgano. ¿Sí? Eso que parece una adefesio les va a ayudar en el examen a no perderse y perder puntos pendejos. ¿Sí? Hace rato se acuerdan de esta jocosa pendejada y no se me pierden. Y cuando estemos estudiando sistema nervioso autónomo, usted va a saber exactamente qué va a tener en cada plexo. Entonces, Kamehameha 1. Sistema nervioso simpático en sistema nervioso central. Núcleos a nivel tóraco-lumbar. Sistema nervioso parasimpático en sistema nervioso central. Distribución nuclear cráneo-sacro. Kamehame 2. Sistema nervioso simpático en el sistema nervioso periférico. Ramos preganglionares cortos y posganglionares largos. Sistema nervioso parasimpático en el sistema nervioso periférico. Ramos preganglionares largos y posganglionares cortos o metidos en el órgano. Ahora ustedes, Kamehameha 1. No se me encarga. Kamehameha 1. Sistema nervioso central. Distribución tóraco. Sistema nervioso parasimpático. Sistema nervioso central. Distribución cráneo sacro. Kamehameha 2. Nervioso simpático en el sistema nervioso periférico. Ramos preganglionares cortos y posganglionares largos. Sistema nervioso parasimpático en el sistema nervioso periférico. Ramos preganglionares largos y posganglionares cortos o metidos en el órgano. A huevo. ¿Sí? Apréndanse esto y el rato que tengan que aplicar van a ver que se les facilita la cosa. ¿Sí? La división del sistema nervioso central la dejamos para la siguiente clase y ahí sí para correr, pero tenía que ser equitativo con los compañeros del otro grupo. Espero que lo